que mantiene solidificada la iglesia. No hay argumento humano, no hay nada que pueda hacer el hombre como para que pueda ayudar, pueda mostrar que el sacrificio de Jesucristo en la cruz necesitaba de algo más. Pablo, en esta carta, mantiene una posición firme contra aquellos que ingresaron en la región de Galacia, en las iglesias de Galacia que él firmó. Confundieron a esas iglesias, entraron con una doctrina falsa y los gálatas asumieron esa doctrina. La palabra de Dios no dice que la vieron de lejos, no dice que la tomaron en parte. Ellos asumieron toda la doctrina de los judaizantes, participaban como los judíos, vivían como los judíos, en sus reuniones, en sus comidas, en sus fiestas, en sus actividades. Y Pablo va con fuerza. Por eso en el capítulo 3 dice: oh gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os engañó de tal manera para que puedan haber cambiado el evangelio de Jesucristo por algo que el hombre pueda hacer? Y él mantiene esa posición. Y él va avanzando, va mostrándole a los gálatas los versículos. Ellos usaron la ley, el apóstol Pablo, como hemos venido estudiando, él va mostrando pasaje por pasaje, derribando todo argumento, derribando toda edificación que los judaizantes habían levantado para formar su doctrina. El apóstol Pablo va con fuerza, destruyendo, derribando, paso a paso. Y cuando él llega aquí, en el versículo 12, él hace un cambio. Increíblemente, después de haber ido con tanta osadía, con tanta firmeza, con tanta dureza, el versículo 12 cambia. Y entra el Pablo emocional, con sentimientos. Dice: os ruego, campeón, os ruego. Ya no es ese gálatas insensatos quien nos fascinó. ¿Cómo es que ustedes van a volver a la ley? Ahora él pide, ruega, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Y nosotros vimos en Filipenses el capítulo 3 qué era lo que era Pablo, qué es lo que él deja. Filipenses, vamos a Filipenses, por favor, capítulo 3, para leerlo rápidamente. Filipenses capítulo 3 dice, versículo 7, esto era lo que era el apóstol Pablo, esto es lo que él era. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para Cristo, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Él más adelante dice: hermanos, sed imitadores de mí. Es lo que él está mostrando, lo que Él está dejando, lo que Él ha sido. Y en el versículo anterior, en el capítulo 3, cuando Él comienza en el versículo 2, mostrando un argumento que Él era válido para ponerse delante de los judaizantes y decir lo que yo soy. Dice en versículo 2, capítulo 3, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Eso era Pablo. Y es por eso que en el capítulo 4 de Gálatas, Él les pide, os ruego, hermano, que os hagáis como yo, que renuncie a todo eso que él tenía. Él había renunciado a todo lo que tenía como judío, mas los judaizantes habían llevado a los gálatas a asumir todo lo que es de los judíos. Había hecho una inversión, un cambio increíble. Luego avanza y como yo también me hice por vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Ningún agravio le habían hecho a Pablo. Pablo había predicado el evangelio.
Pablo había discipulado a ellos. Él casi fue muerto por predicar el evangelio. Él cuando va a Listra, la ciudad de Listra, a fundar la iglesia, él comienza a predicar. Y vienen los judíos y lo apedrean. Y es más, dice la palabra de Dios y los teólogos asumen de que en ese momento es posible que Pablo haya muerto, haya ido al tercer cielo, porque lo apedrean de tal manera que la loma de piedras queda sobre él. Pero increíblemente lo sacan ileso y le dicen, sigue tu camino. Pero Pablo no sigue porque salía para Derbe. Él no sigue, avanza y luego regresa a Listra para ver qué es lo que había pasado con todos aquellos a los cuales él había discipulado. Era el amor que él tenía por ellos. Pero a pesar de eso, a pesar de esa traición, a pesar de ese engaño, él mantiene, dice, ningún agravio me habéis hecho. No existe en mí nada contra ti. No existe en mí ningún rencor, ningún agravio me habéis hecho. Luego, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio. Al principio dijimos, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad, ¿cuál fue la causa por la cual Pablo predica el evangelio en Galacia? La causa por la cual Pablo predica el evangelio en Galacia no es porque él decidió ir a Galacia. La causa es la enfermedad. Esa enfermedad lo llevó a Pablo a predicar, a detenerse en Galacia. Él iba camino a Roma. Pero la enfermedad, Dios permite la enfermedad en él. Y él hace un alto en la región de Galacia, en la Antioquía de Siria. Él entra a esa región y él comienza a predicar el evangelio. Es a causa de esa enfermedad. Y nosotros dijimos que eso nos da una enseñanza, en la cual ahora se vive, la iglesia vive, participa, engañada o alecesa. Yo no recibo esta enfermedad, yo no la acepto. Errado. Dios usó la enfermedad con un propósito para Pablo, para usarlo en Galacia. El propósito de la enfermedad, la cual Dios usa, es para cumplir lo que Él ha destinado en ese momento para la salvación de un grupo de gente. Y hoy la iglesia toma la posición de decir, cuando hay alguna situación de enfermedad, yo no la recibo, no la acepto, no la creo, me declaro sano. Pablo resucitó muerto, sanó enfermos. ¿Por qué no declaró eso? No la recibo, no recibo esta enfermedad, no la acepto, me declaro sano. La palabra de Dios habla que Pablo tenía una enfermedad, un aguijón en la carne, y él clama a Dios 3 veces: quítame esta enfermedad, quítame este aguijón. ¿Qué respondió el Señor? Basta de mi gracia. Es el propósito de Dios en el control de todas las cosas. Muchos dicen que lo malo viene del demonio, que lo malo viene de Satanás. Dios está en el control de todas las cosas. Nada escapa a su poder, nada escapa a su control. ¿Cuántas veces, cuando el hombre cristiano se aparta de Dios, comienza a caer en una situación de confusión espiritual? Comienza a moverse entre ídolos, entre tinieblas, entre esa oscuridad. Y no hay paz en su vida, no hay tranquilidad, hay lloro, momentos de alegría, cambios de estado, contentos, tristes, lloran, gritan. ¿Por qué? Porque te alejaste de Dios. Quieres buscar la salida a tu problema, quieres buscar la salida a lo que estás viviendo. El cristiano, cuando se encuentra en esa situación y busca en lo externo más, no quiere volver a Cristo. Dios está en el control de todas las cosas, de las enfermedades, de las situaciones inherentes a la personalidad del ser humano, ese vacío existencial que se muestra en el ser humano cuando no tiene razón ni explicación de lo que está viviendo y no encuentra la solución para salir. Él quiere salir, quiere gritar, quiere decir soy libre.
Y no puede porque está cerrado, está atrapado, está esclavizado por la mano del enemigo. Mas Dios tiene poder para libertar a todo aquel que viene a Cristo. Dios tiene poder para salvar a todo aquel que viene a Cristo. Dios tiene poder para sanar de acuerdo a su voluntad. La palabra de Dios nos enseña que el cristiano solamente tiene un fin, tiene una mira, tiene una luz, sus ojos levantados hacia la cruz, hacia Jesucristo el Señor. Luego él avanza: y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en el cuerpo, antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como Cristo Jesús. Es posible que Pablo, cuando llegó hacia la región de Galacia, él tenía una enfermedad a los ojos, porque el versículo dice que en el versículo 15 dice: si hubiese sido posible para ustedes, se hubiesen sacado los ojos. Entonces se asume, se piensa de que la enfermedad que tenía Pablo era un problema visual. Y muchos dicen que quizás sea esa conjuntivitis virulenta, purulenta, que sale pus. Los ojos se ensanchan, se enrojecen y comienza a brotar pus, o sea, y es maloliente. O sea, era algo que no. La simple apariencia era desechable. Y él dice: y no me despreciaste, o sea, no me escupiste en la traducción, ni desechaste, o sea, no me gastes por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y ahora el versículo 15 dice: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabas? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, vos hubierais sacado vuestros ojos para dármelo. Dice: ¿dónde está ese amor? ¿Dónde está ese amor con que me amaste? ¿Dónde está esa alegría con la cual cuando vine hacia ti me recibiste? ¿Dónde está esa satisfacción cuando hablaba contigo? ¿Dónde está? Se perdió. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? Algo había entrado en la región de Galacia. El cambio de un cristiano, o entre comillas, entre cristianos, pero el cristiano tiene una posición cristocéntrica. Es verdad, el cristiano cae todas las veces, cae en pecado, pero el Espíritu Santo nos lleva a arrepentirnos, confesar nuestros pecados y pedir perdón. Pero cuando algo comienza a entrar y no le hacemos caso y comenzamos a darle cabida, algo va a suceder en nuestras vidas. Nos vamos a apartar, nos vamos a alejar, vamos a dejar al Dios vivo, vamos a dejar al Señor. Y si realmente éramos profesantes, ser cristianos, entre comillas, o sea, no siendo cristianos, ¿quién va a tomar el control de nuestro ser interior? El enemigo. La Biblia habla, lo hemos visto, de posesión diabólica. ¿Sobre quién? ¿Sobre el cristiano? No. Porque la palabra de Dios dice que a los hijos de Dios no les toca el maligno. No hay posibilidad, no hay forma, no hay razón, no tiene poder. Porque quien está en el corazón del hombre, quien está en el ser interior del hombre, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y si está el Espíritu de Dios, y la palabra de Dios dice: donde está el Espíritu de Dios, yo me convierto en templo del Dios vivo. Es imposible que el enemigo pueda entrar y tomar control y actividad en el ser interior, solamente si no estamos en el camino del Señor. Eso puede suceder. Pero más aún, él sigue diciendo: me he hecho pues vuestro enemigo, por decir la verdad. Y esto es fundamental, hermanos. Hoy la iglesia, en el total, en su gran mayoría, en estos momentos, dice lo que más la congregación quiere escuchar. ¿Qué es lo que la congregación quiere escuchar? Tú puedes ser feliz, Dios te ama, Dios es poderoso para concedernos lo que tú quieras. Solamente ven en fe y pídelo. Porque Dios ha escrito en su palabra, en sus promesas, que Él te va a hacer feliz. Y esta es la verdad. Solamente ven, cree, pide, y el Señor te dará. Pide y se te dará. O toca y Él te llama, te abrirá la puerta. Eso no está en el contexto. ¿Cuál es la verdad?
estábamos muertos en pecados, en delitos, que nuestro destino era el infierno, la condenación. Mas Dios el Padre dio a su Hijo Jesucristo en la cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, por favor, ese pasaje dice para que todo aquel que en Él crea tenga una vida feliz, tenga un carro del año, una casa importada, un carro importado, una casa tremenda, cuenta en el banco, buen trabajo. Dice para que todo aquel que en Él crea, que no se pierda. ¿Por qué cambiar? ¿Por qué cambiar la enseñanza de la palabra de Dios? Y esto es evidente. Prediquen el Evangelio, que el hombre va a la condenación, que necesita a Cristo. Pocos serán los que escuchen. Prediquen. Dios te ama, tiene un propósito para tu vida. Él te va a conceder los deseos de tu corazón, porque está escrito en tu palabra. Sí, está escrito en tu palabra. Pero dice algo: entrega tu camino al Señor primero y Él concederá las peticiones de tu corazón. Hay una antesala. No es el ser que lo que deseo, Dios me lo concede inmediatamente. Pero más aún, ahora, predicar el Evangelio es difícil y lo estamos viendo. Prediquen contra la homosexualidad y usted ya sabe que usted va a la cárcel, la cadera, se dice en portugués, ¿no? A la cárcel, a la cadera. Predique que no puede aceptarse un matrimonio porque Dios creó hombre y mujer. Usted será dejado de lado. Predique la verdad. Predique a Cristo crucificado. Y con todo respeto, porque sé que hay mucha afinidad a mis hermanos, cuando a la manifestación de los dones hay una condición para la manifestación de los dones. Cuando se obvia eso, se perdió todo. Pero prediquen eso y serán rechazados. La vida está en la palabra de Dios. No hay más fuerza, no hay más evidencia. La palabra de Dios dice que aquel que cambie, que agregue o quite una tilde, un acento en la palabra de Dios sea considerado anatema, lo dice en el libro de Apocalipsis. Decir la verdad, predicar la verdad, ofende. Y como dijimos, aquellos que predican en el púlpito la palabra de Dios, ¿qué le hacen? ¿En qué le afecta tu pecado? ¿En qué le afecta que te vas a ir al cielo? No, al infierno. ¿En qué le afecta, por favor? Pero es el amor de aquel que está predicando la palabra de Dios, la fidelidad. Él sabe que va a ser rechazado, él va a ser que va a ser insultado, va a ser ofendido, va a ser menospreciado, va a ser criticado. Se van a levantar muchas cosas contra él. Pero lo hace. ¿Por qué razón? Porque él no quiere que mañana más tarde estés allá en el lugar destinado a Satanás. Él quiere lo que está escrito en la Biblia, que tengas tu nombre y tu nombre escrito en ese libro, pero por una vida de acuerdo a la palabra de Dios, por haber creído en el Evangelio de Jesucristo, en el único y verdadero. Adelante, y más adelante dice, vamos a un pasaje. Vamos a Oseas 1:4. No solamente son los predicadores, no solamente es el mismo Señor. Oseas 11. Oseas capítulo 1 al 4. Esto dice el Señor: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Y yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Él pensaba que Dios lo presionaba, que Dios lo estaba tratando mal. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No nos movamos de Oseas. Vamos al capítulo 6 de Oseas, versículo 4. Dice: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá?
La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Nuestra vida cristiana, nuestro amor es fácil. Nos levantamos, gloria a Dios, Dios me ayude, pero en el transcurso del día nos olvidamos de ello. Es increíble. Vamos a Oseas mismo, 14, capítulo 14, versículo 1 y 2. Dice, vuelve, Dios mismo, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestras manos. El Señor mismo enseña cómo deben volver a Él. Quita toda nuestra iniquidad. Quita toda nuestra iniquidad. Hermanos, la Biblia habla en la cual el Señor llama a su pueblo. Lo trae constantemente. Y este es un llamado de Dios, un lamento de Dios. Un lamento de Dios. Jeremías capítulo 2, versículo 4. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob y toda la familia de la casa de Israel. Así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Llamado de Dios. Versículo 10. Porque pasad a las costas de Quitín y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado, dice, su gloria por lo que no aprovecha. Y viene la consecuencia. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males echó mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen. Eso es lo que el pueblo de Dios hace en estos momentos. Dios hace un llamado de arrepentimiento. La carta de los Gálatas no muestra el llamado al arrepentimiento, pero realmente los pasajes que estamos viendo, Él está llamando a cada uno de nosotros a un arrepentimiento, a una vida, a un cambio. Hermano, tú no sabes, y hermana, tú no sabes si realmente hoy al cerrar tus ojos vas a la mañana. No lo sabes. Hoy es el momento. Hoy es el tiempo para el arrepentimiento. Es necesario cambiar. Es necesario vivir de una manera diferente. Si no tienes a Cristo, este es el momento de decirle en tu corazón, entra en mi corazón, Señor, reconozco mi pecado, pequé contra ti, solo tú puedes salvarme, me arrepiento, sálvame, Señor. Lo puedes hacer en tu corazón. Hay un llamado al arrepentimiento. Sigue el apóstol Pablo prosiguiendo. Me he hecho pues vosotros enemigos por deciros la verdad. Y aquí hace otro cambio en el versículo 17. En el versículo 17. Él anteriormente estuvo hablando a los Gálatas. Todo ha venido contra los Gálatas, enseñándole, mostrándole su error, mostrándole su deficiencia, mostrándole dónde realmente ellos estaban siendo engañados. Pero acá hace un cambio. Él ya no se va a dirigir a los Gálatas. Él se va a dirigir a los judaizantes, a aquellos que entraron en la iglesia. Y le dice, tienen celo contra ellos, porque sabe que ellos ya están en los púlpitos de la iglesia de Galacia. Ellos ya están predicando, y es muy posible que ellos estén ahí. Por eso dice, les envía la carta, ellos tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Y cuando dice la palabra nosotros, acá hay una enseñanza. Él no está identificándose, quieren apartarlos de mí. Cuando habla de nosotros, estaba hablando de todo el apostolado, de todos los apóstoles que estaban predicando el evangelio, todos aquellos que habían sido elegidos por el Señor Jesucristo para llevar el evangelio. Los judaizantes tenían un propósito, apartarlos de todos ellos, de la verdad de Jesucristo.
toda situación en la vida del cristiano, toda posición que nos aparta de Dios, no es de Dios. Hermanos, tengamos cuidado. Muchas veces vemos en el momento, es una bendición, pero no vemos lo que es posterior. Y si después sigo viendo a Dios, mi vida con el Señor va a continuar de la misma manera. Si no es así, hermano, no es de Dios, porque nada de lo que Dios pueda hacer en nuestras vidas nos va a apartar de Él. Más bien, todo lo que Él haga en nuestras vidas nos va a acercar más a Él. No hay forma. No es que tengo un buen trabajo, ese trabajo es muy bueno para mí. No, pero te va a apartar de Dios. Pero yo necesito ese dinero, pero te va a apartar de Dios. Y la consecuencia se ve mañana más tarde. Porque comienzan a apartarse y caen. Conozco un hermano muy de cerca. Él tenía un buen trabajo, una buena posición en su país. Pero él quiso más dinero. Y vino a este país. Todo lo que tuvo en Perú, lo perdió. Todo lo que ganó aquí, en 7 años ganó, incrementó, hizo grandes cosas. Todo lo perdió. Todo. Porque se dejó llevar por algo diferente. Él vio en el momento la bendición, pero no vio que realmente eso lo estaba apartando de Dios. Él dejó de servir a Dios. Pero Dios nuevamente en su misericordia lo trajo. Yo sé que Él está sirviendo. Que Él está sirviendo al Señor. Luego dice, para que vosotros tengáis celos por ellos. Cuando dice para que tengáis celos, que ellos querían que sea reconocidos. Realmente ellos querían atraer a los Gálatas. Ya lo habían conseguido para que ellos puedan fundar, realmente seguir una línea diferente al evangelio que habían predicado los apóstoles. ¿Cuál era? El judaísmo. ¿El judaísmo cómo? En su base en Cristo Jesús, más las obras. Bueno, sí, dice más adelante. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Y no solamente, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Está diciendo, yo solamente, no es cuando estoy con vosotros. Ahora estoy enviándoles una carta. Mi pensamiento está presente con ustedes. Ustedes se alejaron. Es necesario que vuelvan. Es necesario que regresen al camino. Y dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Las hermanas saben lo que es un dolor de parto. Y realmente Él dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Es posible que una mujer pueda realmente el bebé que nazca traerlo nuevamente al vientre y nuevamente darle vida? Es imposible. Pero Él está poniendo como hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuál es el principal propósito de la palabra de Dios en nosotros? Es el ser formado a la imagen de Cristo. Romanos 8:29, mi hermano. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que ¿qué? Fuesen hechos conforme a la imagen. Ese es el propósito del evangelio. Hermanos, no somos cristianos para venir el domingo, sentarnos, oír el día del estudio bíblico. No somos cristianos para eso. ¿Cuál es el propósito? Ser formados, conformados a la imagen de Jesucristo. ¿Cómo está tu vida? ¿Tu vida está siendo transformada, cambiada, conformada a la imagen de Cristo? ¿Está habiendo un cambio en tu vida? ¿Está habiendo un cambio en tu forma de pensar, de hablar, de mirar, en tu forma de vestir, en tu forma de actuar con los demás? Si está habiendo, amén, porque el Espíritu Santo te está transformando, está cambiando. Otro pasaje que nos habla, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros, dice, todos
mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, que somos formados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu. Ese es el propósito, hermano.